Domingo cuarto del tiempo de Cuaresma, Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 21. Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz, y no se acerca a ella por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Hemos escuchado en este día el Salmo 136, el magnífico y doliente cántico de los desterrados, que en labios del pueblo de Dios se eleva en el exilio de Babilonia, siglos antes de Cristo. Pero no es solo dolor, sino nostalgia y anhelo de regreso, de retorno a la patria, de volver a la tierra de la promesa. En las palabras del salmista, ese anhelo va más lejos, hacia la patria celestial, hacia la Jerusalén definitiva. Y por eso una incisiva constante del Salmo es no olvidar, no dejar que las circunstancias de la existencia de este mundo, en esta tierra de destierro, desdibujen o debiliten la tensión que nos une en esperanza con la vida eterna. Nuestros opresores nos piden cánticos, reza el Salmo. Nuestros enemigos quieren que estemos alegres en el destierro, pero al margen de la esperanza en el retorno, no con la alegría que da la esperanza, sino con las falsas alegrías que nuestros enemigos pretenden poner en nuestras almas. Nuestro enemigo quiere que pensemos y vivamos con las esperanzas puestas exclusivamente aquí, en este mundo, en este desierto, como si fuera lo definitivo, lo permanente, lo único necesario. Quiere el enemigo desdibujar el desierto, que no lo veamos como tal y por lo tanto que perdamos la orientación hacia la tierra de la promesa. Pero no es posible alegrarse aquí si no es a la luz de la eternidad. En esta tierra tenebrosa ha brillado la luz. El destierro es oscuridad, ciertamente, pero en nuestro destierro ha tenido lugar la encarnación del Verbo, la luz que es vida para los que la reciben. Por eso la Cuaresma tiene este fundamento importantísimo en esos 40 días de Cristo en el desierto, que es presencia también en nuestra propia vida, iluminar nuestra propia oscuridad, convertir ese desierto en un vergel, pero en la esperanza de alcanzar la vida eterna. Y no solo vida, sino una vida que vence el poder de la muerte, vida con mayúsculas. Por eso el signo potente y fatídico que Jesús evoca para los discípulos que acabamos de leer en el Evangelio. Esa serpiente elevada en el desierto por Moisés. Las serpientes constituyen un signo mortal, sumamente inquietante, como había sucedido siglos atrás, cuando Dios las había enviado para castigar a su pueblo, un pueblo rebelde que rechaza la luz y ama las tinieblas. Sin embargo, la misericordia de Dios cambia la muerte en vida, redime del pecado de tal forma que aquel signo tan inquietante será convertido en signo de salvación, aquel signo tan oscuro, tan dramático, tan trágico,
tan agresivo también, se va a convertir en signo de vida, en la grandeza de la redención. La cruz es signo de muerte, pero ha sido misteriosamente transformado en signo de vida, en causa de salvación, por aquel que allí está crucificado. Así comenta el libro de la sabiduría aquel terrible episodio en el desierto. En el capítulo 16 del libro de la sabiduría está esta reflexión. Incluso cuando cayó sobre ellos la ira terrible de animales feroces, cuando por mordeduras las sinuosas serpientes perecían, no persistió tu cólera hasta el fin. Como advertencia se vieron atribulados por breve tiempo, pues tenían una señal de salvación como recuerdo del mandamiento de tu ley. Y el que a ella se volvía se salvaba, la serpiente elevada en lo alto, no por lo que contemplaba, sino por ti, Salvador de todos. Serpientes abrasadoras se suele decir, ardientes, como el fuego que da muerte y fuego que es signo también del amor. Interesante imagen, como muchas otras en la Biblia que nos muestran ambas dimensiones, porque la redención procede así. El agua, otro gran signo de muerte y vida. El desierto mismo, muerte y vida. De eso se trata, de contemplar al autor de la salvación, de ver en la cruz no solo su dimensión sangrante, sino también en esa misma sangre el resplandor de la luz divina que da sentido al sacrificio. Entonces podemos comprender mejor aquel tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, puesto que el sacrificio es manifestación de la entrega por el amor. O como dirá también el anuncio pascual en la noche santa de la resurrección, para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. No es posible amor más grande, más profundo, más radical, ni más efectivo. En medio de nuestro destierro se levanta el signo de la cruz. Debemos mirar hacia lo alto. Un signo elevado nos hace levantar la mirada. Y con ello nuestra esperanza se anima, se fortalece, se tensiona con una fuerza que no proviene de nosotros, sino de Dios en nosotros. Las alturas eran signos tradicionales del culto, ya en el Antiguo Testamento, muchas veces de cultos idolátricos, por supuesto. Jesús cambia el sentido de esto. La elevación, el lugar alto por excelencia es la cruz. Nuestra fe se confirma con esa inefable mirada del corazón. Y ciertamente, nuestro amor se hace cada vez más ardiente, más perfecto, no por nosotros, sino porque todo ello es fruto de la redención. El demonio quiere revertir nuevamente esto, cuando Jesús, por ejemplo, en las tentaciones en el desierto, en el Evangelio de San Mateo, la última tentación, es en lo alto, en lo más alto de una montaña, un monte elevadísimo, un lugar desde donde el demonio le hace contemplar todos los reinos del mundo, esta visión tan impresionante. Pervertir el lugar alto, volverlo nuevamente lugar de idolatría. Es decir, impedir la redención revirtiéndole, cambiándole el sentido, profundamente demoníaco. O, si preferimos, en la redacción de San Lucas, donde la última tentación tiene lugar en el templo, en lo más alto, ¿no? El pináculo del templo, una altura calificada por la sacralidad. También allí San Lucas acentúa esto. La última tentación de San Lucas es esa. Revertir el sentido de esa elevación.
La cruz entonces es la imagen más perfecta de cómo la luz vence la tiniebla. Tema que vertebra, por supuesto, toda la Escritura y particularmente el Evangelio de San Juan, que comienza así. Y entonces nuestros cánticos, recordando el Salmo 136 o 137, depende de la numeración, no son ya para este mundo, sino para proclamar que nuestro gozo está en el Señor. No podemos cantar un canto del Señor en tierra extranjera, dice el Salmo, y sin embargo el Salmo mismo es un cántico. Interesante ese planteamiento. Dice mediante un cántico que no puede cantar, porque es un cántico para el Señor que destroza el poder de los enemigos. Así termina también. Lloramos en nuestro destierro por lo que hemos perdido. Por esas lágrimas están llamadas a ser llanto de alegría. Felices los que lloran porque serán consolados. Y de lo más hondo de nuestra alma se eleva un cántico que nuestros opresores y enemigos no pueden escuchar. Mis ovejas escuchan mi voz, dice Jesucristo. Mis ovejas. Porque han cerrado sus oídos a la voz de Dios, ¿no? Los opresores. Porque en definitiva ese cántico no es nuestro cántico, sino de Dios en nosotros.